¿Cómo están, jóvenes? Buen día. Por favor, habilítenme sus cámaras para que no los retire de la sala. Luis Fernando, Janet, Rodríguez, Cruz Velázquez, Janet Velasco, Weimar Guerra, Reina Karina. Gracias, Reina. Luis Fernando, faltaría, por favor, y el compañerito Cruz Velázquez, ¿está bien? Vamos a empezar la clase de hoy y les voy a pedir, por favor, que utilicen el chat. Tenemos que definir lo que es la industria a nivel internacional y cómo nosotros podemos entender nuestros negocios en el proceso de internacionalización para abordar una industria ya sea global o multipaís. Pero para que quede claro el concepto de lo que es industria global, industria multipaís, tenemos que definir primero qué es la industria, porque a veces lamentablemente solamente la asociamos a un conjunto de fábricas y la industria no es solamente un sector de fabricación en una economía. Entonces vamos a hacer la pregunta, por favor. Les voy a poner en el chat que me definan con sus palabras lo que es industria. ¿Qué diferencia habría entre industria, sector y rubro? Tengo las 7:07 hasta las 7:10, por favor, para que se ganen puntitos. Iván Loaiza, su camarita. Reina me la ha deshabilitado su cámara. Roberto Ríos, su cámara, por favor. Roberto. José Rilbert, su camarita, por favor. Vayan definiéndome, por favor, en función a lo que ustedes conocen, porque ya están en cuarto. Yo a veces los veo en el afán de googlear, ¿no ve? Y la idea no es googlear, porque cuando ya estén laboralmente insertados no van a preguntarle delante del jefe al Google, ¿no ve? Cosas que ustedes ya deberían saber a punto de egresar. ¿Qué entienden por industria? ¿Qué es sector? Dentro del sector, ¿qué es el rubro? ¿Cómo yo sé a nivel empresarial en qué industria estoy en un mercado nacional? Y luego, en base a esa realidad, tengo que buscar perspectivas de internacionalización donde me voy a insertar a una industria global o una industria multipaís. Entonces, para entender estos conceptos a nivel global, necesito saber qué base tienen ustedes sobre la industria. Vayan anotando, por favor, un minutito les queda. Reina, su camarita, por favor, gracias. ¿Nadie, jóvenes? Industria es el sector, dice, al que se dedica la producción de bienes a través de la transformación de materias primas. ¿La industria, Ricardo, excluiría los servicios? Yo pienso que sí, licenciado. Ya. La otra respuesta que tengo es una empresa que realiza una actividad, ya sea un bien o servicio. Pero si hablamos de una empresa, tendría que excluir dentro de la industria al gobierno. Porque no se olviden que ahorita nuestro gobierno tiene MAPA, por ejemplo, que es una institución pública que permite la comercialización de productos nacionales a través de una cadena de supermercados, entre comillas, porque son comercializadoras públicas. Y también tenemos una fábrica, ¿no ve?, de cartón, de vidrio, etcétera. Entonces ahí estos ejemplos estarían excluidos de la industria o no. Ahora, lo que me dice Nicolás es una empresa. ¿Será una sola empresa o será un conjunto de empresas? Fabricación de diversos productos y servicios. Cuando digo productos, la palabra producto, por si acaso jóvenes, engloba lo que es servicio. Los productos son en realidad un conjunto de bienes y servicios, donde los bienes son tangibles y los servicios son intangibles. Basta que yo diga productos para saber que estoy hablando de bienes y servicios. Y los servicios no se fabrican, ojo, se prestan. Los bienes sí se fabrican. ¿Qué sería un sector?
Ahorita les voy a dar el concepto de industria. ¿Qué sería el sector? ¿Cómo defino yo el sector? Y dentro del sector, ¿cómo defino el rubro? Porque, ojo, la industria es el concepto macro. Dentro de la industria tengo sectores y dentro de los sectores tengo rubros especializados. ¿Nadie, compañeritos? A ver, anótense, por favor, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de una industria, estamos hablando de un conjunto de empresas, organizaciones, todo lo que son instituciones del sector público y o privado. Y aquí les acabo de decir del sector público y o privado, ¿no ve? Entonces, la industria es un conjunto de fábricas comercializadoras, empresas que se dedican a la prestación de servicios. Esta industria tiene dos sectores, el público, que es sin fines de lucro, y el privado, que busca el lucro. Dentro de estos sectores públicos y privados que pertenecen a una industria, yo tengo rubros como la construcción, tengo rubros de fabricación. En el caso de Sucre podríamos hablar de la fabricación de cemento, fabricación de chocolates, pasteurización de lácteos, fabricación de sombreros, etc. ¿Por qué es importante que nosotros definamos esto y que tenga bien clara mi cabecita que la industria no solo es el conjunto de fábricas? Lamentablemente hemos asociado eso desde el colegio, ¿no es cierto? Decimos industria y en nuestra cabecita está una fábrica. Entonces, la industria, al ser fábrica, comercializadora o empresa que presta servicios o institución, en este caso público y o privado, lo que hace es transformar bienes y o servicios en otros bienes y o servicios terminados, lo que me ponían en el chat. Me transforma todo lo que es materia prima, suministros, piezas, partes, recursos en otros bienes y o servicios terminados para la comercialización, para la prestación, dirigidos a un determinado mercado, a un determinado público objetivo. Bajo ese concepto, nos vamos a ir al avance de nuestra asignatura. Esta parte les voy a pedir, por favor, que si no queda claro, me la consulten, porque es la base de la tarea que tienen que hacer para el día viernes, para las dos primeras prácticas. Entonces, yo necesito, por favor, que atiendan bien y que entiendan los ejemplos que les voy a dar, porque la primera tarea es justamente que ustedes me propongan ejemplos. Cuando nosotros queremos internacionalizarnos, cuando nosotros queremos proponer, implantar una estrategia de internacionalización, tenemos que entender que abordar este proceso de internacionalización varía de unas industrias a otras. Entonces, yo tengo que entender en qué tipo de industria estoy, cuál es mi sector, cuál es mi rubro y cómo se maneja esta industria dentro del mercado internacional. De tal manera que vamos a estudiar 4 estrategias que se proponen de manera inicial para el proceso de internacionalización. 2 son para la industria global y 2 son para la industria multipaís. ¿Cómo defino a la industria global? Cuando hablamos de una industria global, está constituida por un conjunto de industrias interiores, es decir, varios tipos de industrias donde tengo diferentes sectores y rubros conforman parte de esta industria global a nivel de mercados internacionales. ¿Cómo se manejan los competidores entre sí? Se enfrentan, compiten en función a estrategias, administración de sus negocios con bases internacionales. Es decir, la estrategia que yo utilizo en mi país origen va a ser la misma para abordar o incursionar en el país destino, en los diferentes países a los cuales yo quiero llegar con mi producto.
ya sea bien o servicio. En una industria global, lo que hace el negocio, lo que hace el sector público es integrar todas sus operaciones administrativas de aplicación de estrategias en función al diseño de su producto de manera homogénea. Es decir, que el producto que se comercialice en Japón, en China, va a ser exactamente igual al producto que se comercialice en Europa, Latinoamérica, etcétera. A nivel de producción, características, atributos y a través de cómo yo quiero comercializar ese producto, con casi una nula adaptación en cuanto a características del producto, y se hace adaptaciones, son bien chiquititas, son bien leves, de manera que son prácticamente imperceptibles. A diferencia de la industria multipaís, esta industria internacional está compuesta también por un conjunto de industrias, pero las empresas compiten de manera autónoma en función a las características del perfil demográfico de cada uno de los mercados internacionales que atiende. Entonces aquí yo ya no voy a prestar el servicio, ya no voy a comercializar el producto de manera homogénea, sino lo voy a hacer de manera heterogénea, adaptándome a la realidad del mercado internacional que quiero atender. En este caso, la estrategia para la industria multipaís, lo que se hace es que cada subsede, cada filial, cada empresa que se ha creado en el extranjero aplique carteras de estrategias específicas, diferenciadas, que se desarrollan en función a lo que requiere cada uno de los mercados. Todavía no les voy a dar el ejemplo. Una vez que definamos lo que son las estrategias, vamos a poner los ejemplos tanto para las industrias como para las estrategias, de modo de que ustedes puedan visualizar los ejemplos para que hagan la tarea, buscando otros ejemplos y justificándome el porqué de sus ejemplos, ¿ya? Habíamos dicho que la industria global tiene dos estrategias. ¿Cuáles son? Las dos de arriba. La estrategia global pura y la estrategia global con adaptaciones. ¿En qué consiste la primera? Lo que nosotros vamos a hacer es buscar un país como base de producción, comercialización, administración a nivel internacional. Entonces, todo lo que nosotros decidamos hacer va a funcionar en base a lo que se decide en esa casa matriz. Generalmente esta estrategia trabaja con la estandarización del producto. Manejamos estándares donde el producto es exactamente igual para comercializarlo en Europa, en Norteamérica, en Latinoamérica, en Asia, etc. No existe adaptación, no existe un cambio en características y atributos, es decir, comercializamos el producto de manera homogénea y el producto es estándar y llegamos a todos los mercados con los mismos criterios de comercialización y administración. ¿Qué pasa con la estrategia global con adaptaciones? De la misma manera, se hace la centralización de todo lo que es el proceso administrativo para una sola casa matriz que va adaptando lo que es el proceso de comercialización, pero hace una adaptación bien chiquitita. Es una leve adaptación donde apenas se cambian algunos atributos del producto, generalmente un solo atributo. En este tipo de estrategia seguimos orientados a todo lo que es el precio bajo porque trabajamos con la estrategia que se llama liderazgo en costos. Si ustedes se acuerdan, esta estrategia fue propuesta por Michael Porter y estaba orientada a la fabricación en grandes cantidades, a la fabricación en escala. Entonces, cuando yo fabrico en grandes cantidades y alcanzo mi cantidad de producción óptima para una determinada planta, lo que hago es reducir los costos. Y al reducir el costo, lo que logro son los precios bajos. Pero no logro una diferenciación ni una adaptación a lo que es el mercado internacional de manera específica para cada uno de los países.
¿Qué pasa con la estrategia multipaís? En este caso, se hace ya una inversión para que en los países destino tengamos filiales de venta. Es la diferencia con la estrategia transnacional. La inversión que hago en el extranjero no es solamente de filiales de venta, es decir, de puntos de venta propios que me permiten hacer la comercialización. En la estrategia transnacional lo que hacen las empresas es invertir para una fabricación. Aquí hacemos la inversión para fabricar el producto en el extranjero. ¿Qué pasa con la estrategia multipaís? La diferenciación se la va a basar en base al perfil del consumidor de cada uno de los países. Cuando veamos el ejemplo va a quedar un poquito más claro esto. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un producto y lo que quiero es hacer la adaptación en función a las características de Bolivia, de México, de España, de Japón, etcétera, voy a tener estrategias a nivel de comercialización, porque la fabricación va a seguir realizándose en el país origen, en el país originario de esta marca. A diferencia de la estrategia transnacional, la diferenciación es mayor. ¿Por qué? Porque como yo estoy fabricando el producto en el país destino, se supone que tengo un conocimiento mayor de las pautas del consumidor. Entonces voy a adaptar al 100% las características, atributos de todo lo que es producto, todo lo que es estrategia de comunicación, etcétera, a lo que el mercado requiere. Vamos a poner ejemplos y voy a volver primero a la parte de industrias, ¿ya? Cuando hablamos de industrias y ponemos ejemplos, tengo que poner el nombre genérico del producto. Entonces no voy a poner, por ejemplo, la marca Pepsi. Tengo que poner la industria gaseosa, la industria del servicio hotelero, la industria que está relacionada con la fabricación de caramelos, etc. Ejemplo de industria global. Justamente el ejemplo es la industria de refrescos gaseosos. Vamos a poner los ejemplos ahorita. Anótense, por favor, ¿ya? En la industria global, un ejemplo sería la industria de refrescos gaseosos, donde se hace la fabricación, se puede hacer el embotellado y la comercialización de refrescos gaseosos. Ejemplo para industria multipaís. Les voy a dar dos ejemplos porque cada uno va a estar asociado a su estrategia. En la industria global, ¿por qué les estoy dando solo uno? Porque el ejemplo que les voy a dar me permite visualizar tanto a la estrategia global pura como a la estrategia global con adaptaciones, ¿ya? En la industria país tenemos, por ejemplo, la industria del sector hotelero, donde tengo una diversidad de cadenas internacionales, ¿no ve? En todo el mundo. Otro ejemplo sería la industria de fabricación de comestibles y también de ciertas marcas de cosméticos. Ahora nos vamos a ir a los ejemplos para las estrategias. ¿Qué marcas en estos tres ejemplos de industrias han internacionalizado su producto con estrategia global pura? Habíamos hablado de gaseosas, de refrescos gaseosos. El ejemplo para esta estrategia viene a ser Pepsi, la marca Pepsi. ¿Por qué la Pepsi, la soda cola Pepsi, no ha realizado ninguna adaptación a ningún país? Y el ejemplo para la estrategia global con adaptaciones viene a ser Coca-Cola.
Ustedes me dirán, sí, pero Coca-Cola tiene una embotelladora en Bolivia, por ejemplo, y en toda Latinoamérica, etcétera. Pero solamente hacen lo que es el embotellado. No fabrican las esencias, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se ha adaptado la Coca-Cola justamente a Bolivia? Han visto que dentro de lo que eran las características de consumo de refrescos gaseosos, los bolivianos no solamente tomábamos el refresco de cola, sino tomábamos refrescos saborizados. Y su estrategia de introducción hace bastantes años fue la Coca-Cola, la Fanta, la Sprite como productos de la marca Coca-Cola. Y adicionalmente teníamos la Simba, que ahorita ya no está vigente en el mercado. La Simba tenía una variedad de sabores que nosotros estábamos acostumbrados a consumir por marcas nacionales como la Cascada, la Salvieti, Mirinda, etc. Y ahí teníamos la soda sabor papaya, naranja, granadina, pomelo, etc. Entonces lo que han hecho ha sido una leve adaptación donde han cambiado el sabor como atributo de su refresco gaseoso. Si ustedes han tenido la oportunidad de salir a Europa, a Estados Unidos, etcétera, la Coca-Cola no maneja esta línea de Fanta de otros sabores. Posiblemente encuentren Fanta mandarina, pero los sabores clásicos son Coca-Cola, Fanta Sprite y el agua, que la tienen hace unos cuantos años atrás. Estrategias multipaís. Ejemplo de estrategia multipaís dentro de lo que es la industria multipaís, les dije hace rato, sector hotelero, prestación de servicios del sector hotelero. El caso que les voy a comentar es de un hotel que se llama Hoteles Barceló, cuya casa matriz está en España. Hoteles Barceló ha incursionado en el mercado latinoamericano primero, en Centroamérica, el Caribe, y tiene ahorita incluso un proyecto, bueno, tenía antes de la pandemia para abrir un Hotel Barceló en Santa Cruz. Este hotel, esta marca de hotel, ha internacionalizado su producto, que es un servicio de hospedaje, a través de estrategias multipaís, porque ha colocado filiales de venta. El Hotel Barceló, que está en República Dominicana, en la famosa Punta Cana, ¿no ve? Donde todo el mundo quiere ir de vacaciones, es totalmente diferente al concepto adaptado a las características culturales de República Dominicana versus Cuba, por ejemplo, porque ahí también se ha adaptado a las características de todo lo que son costumbres, de todo lo que es consumo de bebidas, etc. Ahí tenemos un ejemplo para estrategia multipaís. Otro hotel, otra cadena hotelera podría ser esta que se denomina Decameron. Hay otra que se llama Hard Rock también, donde hay varios hoteles Melia, igual que tienen el mismo concepto de transnacionalizarse. Por si acaso, el caso Barceló y el caso Mango, que es la marca de ropa, ¿no es cierto?, para hombres y mujeres, vamos a estudiarlos más o menos a mediados de gestión. Son casos bien interesantes para estudio. Estrategia transnacional. Aquí hacemos una inversión en el extranjero, pero no de filiales de venta. ¿Cuál sería la diferencia? La filial de venta o me permite comercializar bienes o me permite prestar servicios. Esos son filiales de venta. En cambio, en la estrategia transnacional, lo que hace la empresa es invertir una cantidad no solo para filiales de venta, sino para fábricas. Aquí yo voy a entonces invertir para construir una fábrica. Ejemplo, les había puesto el sector cosmético. Si hablamos de Nivea, por ejemplo, Nivea es una marca de cremas cosméticos alemán. Ha hecho inversiones primero en Argentina, en México, en Colombia. Y si ustedes tienen la cremita Nivea azul, la tradicional, ¿no ve? A ver, van a ver por curiosidad de cuál de estos países proviene. Vean el Made in o producido en, y se van a dar cuenta que de repente no es Made in Alemania. Habíamos hablado de ciertos alimentos como Nestlé, como Arcor. Entonces, estas empresas lo que han hecho de inicio ha sido invertir en los países destino para construir las fábricas
y lograr adaptar sus productos al mercado competitivo del país destino. Si ustedes analizan el producto turrón, por ejemplo, de Arcor, el turrón que nos llega aquí es el que tiene el empaque rojo con la oblea y amarillo o mostaza. Si ustedes han viajado a la Argentina o han estado en la frontera, Bermejo o Villazón, encuentran turrón de todos colores, que no los recibimos nosotros en el mercado, pero que sí se comercializa en grandes cantidades en la Argentina. Entonces hay una especialización incluso de sabor de este producto que es tan básico para Arcor. Cuando nosotros queremos hacer el proceso de internacionalización, tenemos que analizar cuál es el tipo de mercado internacional, qué características tiene, si protege o no protege a su industria nacional. Y en base a eso vamos a medir el tipo de accesibilidad que tienen y vamos a establecer qué tan altas son las barreras de entrada en ese determinado país. En algunos mercados las barreras de entrada son demasiado elevadas. En otros, como Bolivia, son totalmente abiertas. Algunas de las barreras que pueden influir en este tema de mercados homogéneos o heterogéneos para su accesibilidad son los aranceles, por ejemplo, las leyes nacionales de los diferentes países orientados a la protección de su industria nacional. Los mercados pueden ser de fácil o difícil internacionalización. Van a ser fáciles de internacionalizarse cuando no hay barreras, o si hay, las puedo salvar en función a los diferentes tratados de integración internacional. En estos casos, se dice que la demanda de ese mercado internacional es homogénea. ¿Cuándo van a ser difíciles de internacionalizarse? Cuando las barreras son demasiado elevadas, cuando me ponen aranceles demasiado altos, inalcanzables, por tanto, tengo demandas heterogéneas. Cuando combino ambos niveles, donde voy a estructurar la oferta y la accesibilidad de ese mercado, es decir, definir si es fácil de entrar o difícil de ingresar, tenemos tres tipos de mercados. Los mercados que son locales. ¿Cuáles son los mercados locales? Como ejemplo podríamos poner Cuba, por ejemplo. Cuba, que ya mencionamos en la anterior clase, no permite la internacionalización de productos, tiene una economía totalmente proteccionista y orientada al consumo de productos nacionales. No deja la existencia, la posibilidad abierta del ingreso de nuevos competidores. Entonces ahí tendríamos un mercado totalmente cerrado. Mercado potencialmente global. En este caso, existen todavía obstáculos, pero que de alguna manera los podemos negociar a través de todo lo que son los niveles de integración económica, los acuerdos, tratados, etcétera. Ejemplo sería Chile. Chile, como les comenté en la anterior clase, tiene una economía proteccionista, pero no está blindada al 100% como Cuba. Entonces, Chile lo que hace es elevar los aranceles para el tema de exportación a ese país o importación, si hablamos de los que son agentes chilenos dentro de su mercado, porque ellos lo que hacen es proteger la industria nacional. ¿Cuáles serían los mercados globales? Y aquí tengo como ejemplo Bolivia, por ejemplo, ¿no? Donde el acceso al mercado boliviano es fácil, es sencillo. Tenemos una estructura de oferta tradicionalmente global. ¿Cuál es la orientación o la evolución que se espera de estos mercados en un futuro? Gracias a la globalización, justamente, se espera que todos los mercados potencialmente globales sean mercados globalizados, globales, de fácil acceso. El tema de Cuba, si ustedes analizan, entre comillas, tendríamos que ver, porque cuando se habla de Cuba, Bolivia y Venezuela, entre esos países hay cierta cooperación, pero el que hace la importación
hace años, si ustedes recuerdan, se importó azúcar, arroz y aceite de Bolivia a Cuba, pero lo hace el gobierno y la forma de distribución no es a través de la comercialización del sector privado, sino de la dotación de todo lo que son insumos, alimentos de primera necesidad, pero la realiza el gobierno de manera directa. Para pasar a esta diapositiva, les voy a pedir que me comenten en el chat. Por favor, colóquenme en el chat qué es cultura. En sus palabras, ¿qué es cultura organizacional? Porque ambos conceptos son base del concepto que está en la diapositiva, que habla de una cultura corporativa internacional. O sea, para entender eso, yo tengo que diferenciar lo que es solamente cultura a nivel del entorno sociocultural, si ustedes quieren, cultura organizacional, que me va a reflejar o caracterizar el comportamiento que tienen los empleados en una empresa del sector público y o privado, como base de el concepto que está en la diapositiva. Y también necesito que me pongan lo que es el concepto de cuota de mercado. ¿Qué era cuota de mercado? ¿Y cuáles eran las variables que medían la cuota de mercado? Esta definición me va a permitir entender la cuota de mercado relativa en mercados o en términos internacionales. Vayan poniéndome, por favor, primero cultura y cultura organizacional y luego cuota de mercado. Antonio, cuando me habla de un conjunto de tradiciones, costumbres, ¿qué marcan en una economía? ¿Caracterizan a un país? En el caso de Bolivia, por ejemplo, tenemos 3 subculturas principales, ¿no ve? Donde está el altiplano, por regiones geográficas, el valle y el oriente. Entonces aquí no solamente caracterizan a un país, sino a regiones más específicas dentro de un país. ¿Y qué marcan estas tradiciones, costumbres en un país o en un segmento o en un público objetivo? Porque ahí va enfocado. Y bajo esa base de concepto, ¿qué sería cultura organizacional? Los demás, por favor, vayan usando el chat. Cuando hablamos de cultura, las culturas no son etnias. O sea, las etnias, ustedes las han visto como un grupo de personas que tienen ciertas características culturales, pero no es en realidad cultura igual a etnia, ¿no? Cultura. Lo que me pone María Luz ya está asociado a lo que sería cultura organizacional. Costumbres, reglas. En realidad todo lo que son manuales de comportamiento, todo lo que son procedimientos, no son parte de la cultura, es parte de la organización cuando hablamos de normas, reglamentos, manuales, etc. Ya, a ver, nos vamos a quedar ahí y vamos a volver a la diapositiva, ¿ya? Primero vamos a definir lo que es cultura. Como han puesto los compañeritos en el chat, la cultura es un conjunto de hábitos, comportamiento, tradiciones de una determinada región y o país que marca, define de algún modo su comportamiento de compra. Esta definición me permite entender como empresa en mercados locales o nacionales que, por ejemplo, no podría vender yuca en el altiplano ni chuño en el oriente, porque el consumo tradicional de estos alimentos es totalmente opuesto y diferente en ambas zonas geográficas. Cuando este concepto de cultura que marca el comportamiento de compra en un mercado lo traslado a la organización,
surge el concepto de cultura organizacional. En este caso, ¿qué es la cultura organizacional? La forma en la que un conjunto de colaboradores, empleados, mandos medios, mandos altos, ejecutivos, propietarios de empresa, se comporta en una empresa. El hecho de que todos lleguen temprano a la empresa, a su fuente laboral, es parte de un hábito y es parte de la cultura. Generalmente está determinada y establecida por el comportamiento que tiene la cabeza de esa institución. La forma de vestir, la forma de comportarse, el grado de empatía que pueden tener los empleados para ponerse en el lugar de sus clientes en este caso, también determina lo que es la cultura organizacional. ¿Qué sería entonces la cultura corporativa internacional? Me va a caracterizar la capacidad del equipo directivo en cuanto a actitud, empeño, comportamiento, que va a medir la posibilidad de desarrollar respuestas correctas a lo que es el desafío de internacionalizarme como empresa en un mundo que está tendiendo a ser globalizado. Mientras más orientados este conjunto de directivos estén al proceso de internacionalización, va a ser más fácil el proceso y va a prepararse de mejor manera el conjunto de estrategias por parte de todo el equipo de la empresa que quiere internacionalizarse. Vamos a volver a nuestro chat. Y tendríamos las otras preguntas. ¿Qué es cuota de mercado? ¿Para qué me sirve saber cuál es mi cuota de mercado? ¿Qué hago yo con eso como empresa? ¿Y cómo la mido? ¿Cuáles son los índices que me permiten medir mi cuota de mercado? Son 3 por si acaso. 3 variables que me dicen cómo estoy yo en un mercado. ¿Qué era? A ver, compañeritos, la cuota de mercado. La proporción de mercado que consume los productos de una empresa. ¿Con qué mido la proporción que me toca a mí, Erika? ¿Frente a quién mido? ¿Cuál es la tajada del queque que me toca? El mismo concepto tengo de Juan. Es la proporción de mercado. Parece que los dos hubieran copiado de Google. A ver, vean, compañeritos. Tal cual, la misma respuesta la han typeado. Se mide con porcentajes, sí. El porcentaje, pero ¿porcentaje de qué? ¿Qué mido porcentualmente? ¿Y contra qué? ¿Cómo yo sé qué parte del mercado es para mí? A ver, anótense. Cuando nosotros hablamos de cuota de mercado, esta, como dicen los compañeritos, es un porcentaje, es una parte que yo tengo del total del mercado en un determinado rubro frente a la competencia. Por ejemplo, si estamos en el rubro de fabricación de chocolates, en la ciudad de Sucre podríamos inferir que la mayor parte del mercado se la lleva para ti, seguida de Taboada, posiblemente seguida de Break, del Seibo, Cóndor, porque todavía hay besitos de negro en el mercado, ¿no ve? Y de otras marcas internacionales. Se mide, como bien ha dicho uno de los compañeros, a través de porcentajes. Entonces, yo tengo que comparar mi porcentaje de participación de mercado frente al porcentaje de la suma total de todos los agentes de ese rubro, de todos los competidores de ese rubro. Pregunta, ¿qué mido? ¿Cuáles son los índices que tengo que calcular de manera porcentual? ¿Cuáles serían? A ver. ¿Cómo yo sé que Chocolates Taboada tiene menos participación en su cuota de mercado frente a Chocolates para ti? ¿Qué comparo?
¿Cómo busco? ¿Qué comparar? ¿Nadie? No les voy a aumentar puntos, jóvenes. Ustedes me aumentarán puntos cuando me hagan la evaluación al año, entonces. A ver, anótense. La cuota de mercado se mide con 3 variables. Cantidad de clientes. ¿Quién tiene más clientes en el mercado? Pero no solamente necesito saber la cantidad de clientes, yo necesito saber cuánto compra en cantidad de productos ese cliente. Entonces, una variable son la cantidad de clientes. Otra variable es la cantidad vendida de productos que compran esos clientes. Y la tercera variable vendría a ser el volumen de ingresos por venta. Puedo tener un clientito que me compra un producto cada mes y puedo tener otro clientito que me compra 1000 productos en un mes. Entonces, ambos, que son un cliente, me compran diferentes cantidades de producto y obviamente tengo diferentes niveles de ingresos por ventas porque uno me compro uno y otro me compro 1000. Entonces, las variables que yo tengo que dividir porcentualmente son la cantidad de clientes que tiene todo el rubro. Tengo que analizar el volumen de ingresos por ventas de todo el rubro. Y también tengo que analizar la cantidad de productos que se comercializan en todo el rubro. La consulta es en este caso, nosotros tendremos acceso a esa información. ¿Será que Chocolates Taboada me va a pasar sus datos? Si yo soy Chocolates para ti, un poco difícil, ¿no ve? Entonces tenemos que recurrir a ciertas empresas, en este caso la CAINCO, por ejemplo. Si hablamos de hoteles, a todo lo que es la Cámara Hotelera. Si hablamos de bancos, a Soban, donde sí se hace el reporte de clientes, volúmenes por cliente y lo que implica ingresos por venta. Ahora vamos a hacer la analogía de esos conceptos para los mercados internacionales. Cuando hablamos de mercados internacionales, tenemos que medir la cuota de mercado relativa. ¿Cómo se hace eso? Medir la fuerza que yo tengo como empresa en los diferentes mercados a través de la captación de clientes, comercialización de cantidad de bienes y volumen de ingresos por ventas. Y esta cuota de mercado relativa que me permite establecer qué tan fuerte soy en mercados internacionales, me permite establecer la capacidad que yo voy a tener para enfrentar ataques de la competencia, para lograr financiar un mercado de desarrollo global de manera más eficiente. Cuando estemos haciendo ya nuestro plan de exportación, les voy a dar varias páginas donde ustedes van a tener acceso a esta información, porque para que nosotros escojamos un país destino, tenemos que saber cuál es la realidad de la industria en la cual yo estoy como exportador en ese país destino. ¿Para qué más me sirven estos conceptos? Un minutito, por favor. Ya. Estos conceptos, que son cultura internacional y cuota de mercado relativa, me permiten establecer 3 posibilidades de categoría empresarial frente a la internacionalización. En la diapositiva hay un pequeño error que está en el cuadro naranja. Aquí es globalmente madura, por favor, ya compañeritos, el último cuadrito es madura, no es inmadura. Vamos a ir viendo estas 3 categorías. La primera categoría me muestra a una empresa que es inmadura globalmente, cuyo potencial de internacionalización o grado de globalidad de la industria en la que está es bien bajito. ¿Cómo es esta empresa? Su actividad exportadora prácticamente no existe. Si existe, es esporádica o muy limitada. Pero su posición en el mercado actual puede ser dominante y va a tener éxito siempre y cuando la etapa de madurez
sea larga en el mercado. A diferencia de la empresa globalmente adolescente, aquí tenemos un grado de globalidad moderado. Tiene ya cierta experiencia en procesos de internacionalización y ya ha logrado posicionarse en ciertas regiones o países externos. Ya tiene una posición internacional en mercados extranjeros. ¿Qué característica, tiene la empresa globalmente madura? Su grado de globalidad es alto. Aquí yo ya tengo una posición dominante de la empresa en mercados extranjeros. Son dependientes de las ventajas internacionales porque han logrado desarrollar experiencia exportadora. Por tanto, ellos tienden a desarrollar estrategias para ingresar a nuevos mercados, están preparándose para atender mercados internacionales en mayor cantidad y lo que hacen todo el tiempo es fortalecer su posición global. Cuando nosotros veamos lo que sigue la siguiente clase, vamos a estudiar 9 alternativas estratégicas, donde justamente vemos la preparación que tiene la empresa para la internacionalización, es decir, vamos a ver si el grado de globalidad es bajo, moderado o alto, es decir, si la empresa es globalmente inmadura, adolescente o madura, frente al tipo de mercado que hemos visto hace un ratito. Vamos a usar entonces estos elementos con estos. Tipo de mercado. Estoy frente a un mercado local, potencialmente global o global. Nos vamos a quedar aquí. No sé si tienen alguna duda, jóvenes, alguna consulta de lo que hemos visto el día de hoy. Recomendación para la tarea. Dígame. Perdón, diga nomás. Dígame, Mauricio, ¿qué consulta tiene? Quería que por favor, ¿será que puede volver a repetir la parte, lo que es de el multipaís y lo que son industrias globales para poder entender mejor? ¿Quiere que veamos los ejemplos o las definiciones? Tanto definiciones y ya los ejemplos ya los tengo para repasar un poquito sobre ello, de cada estrategia. No hay problema. Cuando nosotros... Por favor. No se preocupe. Gracias. Cuando nosotros hablamos de una industria global, habíamos dicho que la industria global maneja todo lo que son estrategias de administración, fabricación, comercialización centradas en una casa matriz que se ubica en un país origen. Entonces, todo el proceso que realicen como empresa en la internacionalización permite que maneje productos estandarizados. Y si hace alguna adaptación, habíamos dicho que esa adaptación es chiquitita o es leve, ¿no es cierto? Entonces aquí se maneja la administración de manera homogénea en todos los países destino a los cuales quiere ingresar, a los cuales quiere entrar. A diferencia de la estrategia multipaís o de la industria, multipaís, en la industria multipaís, las empresas que se internacionalizan hacen inversiones para filiales de venta o para fábricas en los países extranjeros. Entonces, aquí la administración ya no es homogénea. Todo lo que es proceso administrativo, de comercialización, de logística de distribución, planteamiento de estrategias, se va a ir adaptando a cada uno de los países porque se ha descentralizado la administración. Entonces, aquí yo tengo empresas con casa matriz en China, por decirle algo, o con casa matriz en España, en el ejemplo de los hoteles. Tienen filiales de venta en Latinoamérica, tienen filiales de venta en Centroamérica, en el Caribe. Estas filiales de venta, en el ejemplo del producto de servicio hotelero, ha caracterizado el concepto del hotel en función a las características de cada uno de sus países. Por ejemplo, un hotel Barceló en México. Estos hoteles, todo incluido, ¿no es cierto? Te permiten comer y beber todo lo que entra al cuerpito durante las 24 horas o la estadía.
En México te dan tequila, por ejemplo. En Cuba te dan ron, que son bebidas nacionales. Y en Punta Cana o República Dominicana te daban un refresco de maíz. Cachaza me parece que es el nombre. Si tienen el concepto en el Brasil, te darían caipirinha. Entonces van adaptando su concepto a las características propias de producción, de consumo de cada uno de los países. Bebidas analcohólicas. Había más piña colada, por ejemplo, en Cuba y más bebidas de coco en Punta Cana, en función al tipo de productos y temporada que tiene cada uno de estos elementos. La diferencia para que ustedes busquen los ejemplos, por favor. En industria multipaís, tienen que buscar industrias que trabajan a través de filiales de venta propias, por favor. Filiales de venta propias para la industria multipaís y filiales productivas para la industria o para la estrategia, perdón, transnacional. En industria multipaís tienen que buscar filiales de venta para la estrategia multipaís y filiales productivas para la estrategia transnacional. Los ejemplos de la industria global yo pienso que van a ser más fáciles de identificar, porque tendrían que buscar qué productos tenemos en nuestro mercado, por ejemplo, que son estándares, sin adaptación, y que me llegan gracias a importadoras o gracias a franquicias. Ojo, porque también puedo tener franquicias. Y las franquicias, no se olviden que no son filiales de venta propias. Para darles una manito. KFC o Burger King maneja filiales de venta propias o hace la internacionalización a través de franquicias. No me respondo, porque ya tienen dos ejemplos. Por ejemplo, ¿no ven? Para la tareita. ¿Qué productos tengo yo en el mercado que son estándares? A ver, les voy a dar un ejemplo que ya no me lo van a poder poner en la tarea. Las pilas que utilizamos todos los días. La pila que yo tengo en Latinoamérica es exactamente igual a la pila que tienen en todo el mundo, porque no hay un proceso de adaptación de ese producto tan sencillo como es una pila para relojes, para juguetes, para lo que ustedes quieran. Entonces vayan visualizando esos productos y analicen cómo ese producto ingresa a nuestro mercado y cómo ingresa a otros mercados. ¿Se adapta o no se adapta? Si se adapta, ¿es leve la adaptación? ¿Lo hace a través de filiales de venta o lo hace a través de otros modos de entrada? No sé si está más claro, Mauricio. Sí, licenciada, ahora entendido mucho mejor. Y no obstante, también tenemos que fundamentar por cada ejemplo, ¿verdad? Sí. Si no me van a poner solamente la pila, digamos, ¿no ve? O no sé, por decirle, un Exacto. desodorante Speed Stick o el Spice, no sé. Se me tienen que decir por qué. Muy bien. Y ya, un detallito más. En sí, prácticamente usted está pidiendo lo que es en la práctica, lo que es dos ejemplos de lo que es industrias globales, industrias multipaís, y lo que son también dos ejemplos de cada estrategia, las cuales se han mencionado anteriormente, ¿verdad? En total llegarían a ser dos ejemplos, ¿o me equivoco? 12 son, ¿no ve? Bueno, perfecto, licenciada. Muchas gracias. Gracias. Eso sería todo. Perfecto. No se olviden, compañeritos, que son 12 ejemplos diferentes, por favor. Ya les acabo de poner en el chat. Son 12 ejemplos diferentes. No se olviden que en los ejemplos de industria me tienen que poner el nombre genérico del producto. Como yo les he puesto, ¿no ve? Industria de refrescos gaseosos en el ejemplo. Industria del sector hotelero. Industria para la fabricación de cosméticos. En las industrias me ponen el nombre genérico porque es el nombre de la industria. Y ya en los ejemplos de las estrategias me ponen marcas que han usado estrategias de internacionalización.
Así como le hemos puesto nombre al hotel, Hotel Barceló, o hemos puesto el nombre a los cosméticos Nivea, etc. De todos modos, jóvenes, por favor, yo les recomiendo que me puedan utilizar el foro de dudas. Hay un foro de dudas, ¿no ve? Utilícenlo, no tengan pena. A veces no queremos preguntar porque nos da vergüenza de hacer una pregunta muy obvia, ¿no ve? Y resulta que la pregunta obvia había sido común a todos. Usen el espacio, pueden usar el espacio hasta hoy día a la medianoche, 23:55. Y yo mañana durante todo el día voy a responder todas esas dudas para que ustedes tengan un mejor trabajito. El trabajo del viernes es solamente entrega de un documento con extensión doc, que puede ser de PDF, puede ser Word, lo que ustedes quieran, no hay problema. Y el lunes tendríamos la evaluación de las dos prácticas y de la primera, que era Introducción al Comercio Internacional. Tienen 3 prácticas el lunes. No van a ser supervisadas, no vamos a estar en una sala Zoom para que yo supervise la práctica, va a ser libre porque los tiempos son bien cortitos. Van a tener máximo 5 minutos para cada práctica. Entonces pueden revisar el material. El video lo voy a subir esta tarde porque un poquito demora el tema de la conversión de esta clase. Porque ayer tenía problemas con mi señal y se ha cortado mucho la clase del cuarto A. Su video va a subirse, además que tiene más ejemplos de explicación. Eso les va a ayudar tanto a ustedes como a los compañeritos del cuarto A. No sé si hay alguna consulta más, compañeritos, alguna duda, algo que quieran que aclare, por favor. Si no hay duda, les voy a pedir por favor que me vayan poniendo nombres y apellidos en el chat y pueden ir dejando la sala. Gracias por venir. Síganse cuidando, por favor, jóvenes, que está en alza la tercera ola. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, Antonio, que le vaya bien. Sí, que le vaya muy bien. Gracias. Que les vaya bien. Hasta luego, jóvenes. Luego, licenciado. Hasta luego, compañeritos, que les vaya bien.